Venezuela recuerda con cariño y ha pasado a nuestra historia a este hombre que están viendo allí, Guillermo Cochés, político, diplomático, abogado, ha estado en algunos de los puestos más importantes en su país, entre otros en la vicepresidencia del partido en el cual milita. Fue vicepresidente de ese partido, repito. Fue nombrado alcalde del Distrito Panamá por el presidente Guillermo Endara, después de la invasión de los Estados Unidos en 1989, que derrocó la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Pero más adelante estuvo al frente representando Panamá en la Organización de Estados Americanos hasta el 2013, cuando fue destituido por el gobierno al emitir fuertes declaraciones contra el gobierno venezolano dirigido por Chávez Frías. Creo que era o fue la primera personalidad importante mundial que de frente habla claro, y más aún para un político y mayor aún para un diplomático. Eh, Cuénteme entonces, y por eso me interesa saber, porque sé que está al día en las cosas que pasan en Venezuela, ¿cómo ve usted la situación venezolana? ¿Cómo ve usted la salida a la situación venezolana? Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón. La veo difícil. La veo difícil porque creo que se han cometido muchos errores. Hoy, a diferencia de hace 2 años, a nivel internacional, el tema de Venezuela no es tan importante. Hoy, después de 2 años, hay gobiernos que no son amigables a la oposición venezolana y son amigos de Nicolás Maduro. Me refiero a Colombia, me refiero a Argentina, me refiero a Bolivia, países que antes quizás estuvieron un poco neutrales, con Macri en Argentina, con México, con Peña Nieto, y ahora todas las puertas se están cerrando a nivel internacional para Venezuela. Y hay como un cansancio a nivel internacional de este status quo, de mantener un presidente que no es presidente como presidente encargado de la presidencia, de mantener una asamblea que ya no existe como la asamblea legítima. Yo creo que son situaciones que han descontrolado un poco la dirigencia de la oposición, la cual desafortunadamente la veo muy a la deriva, muy a la deriva, pensando desde hace mucho tiempo atrás, quizás por la influencia de Donald Trump, que lo de Venezuela se iba a arreglar en un 2x3, pero no ha sido así. Entonces ahora la situación es más difícil. Eso no significa que haya salidas, pero las salidas hoy serán más costosas. Y por eso es que muchos ven como positivo lo que está ocurriendo en el diálogo en México, que no es lo que todo el mundo quisiera, pero es un camino a andar difícil y que le va a costar vendérselo al pueblo venezolano que hoy cada día tiene más desesperación, las desigualdades han ido aumentando, la falta de recursos hacia la población es mayor, la inflación no tiene límites, etcétera. ¿Cuáles son esos errores que ha dicho que concretamente que la oposición cometió muchos errores? ¿Cuáles serían los principales según su punto de Esos vista? errores de la oposición han sido, entre otros, el no saber desprenderse de egoísmos y unirse en torno más que a personas, a proyectos. Nosotros tuvimos éxitos en 1989, después fue un desastre, al cabo de 15 meses que nos sacaron a nosotros los demócratas cristianos del gobierno, pero tuvimos éxitos al final de la dictadura, claro, empujados por la invasión norteamericana, que la caída de Noriega era inminente, de 3 o 4 meses después, porque había mucho descontento a nivel interno. En Venezuela no. Se han olvidado que hay un mal común que se llama Nicolás Maduro, que en su momento se llamó Hugo Chávez. Nosotros nos unimos en torno a luchar contra Noriega. Duramos 15 meses unidos. Después el país, y lo advierto en cada momento, ha ido de mal en peor. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela, que no se han unido en torno a una causa común. Y entonces en unas elecciones participan, en otras no, dejan el espacio abierto
Y mientras tanto, el chavismo, cuando no va a la oposición a, a las elecciones, ocupa las sillas, que no va, la última elección de gobernadores por ir divididos, todos sabemos el resultado que se ha dado. Entonces, los militares, los regímenes autoritarios juegan a la división de la oposición y en eso ha sido exitoso Nicolás Maduro. Bueno, entre otras cosas, no se unen. Ellos alegan que unos están corrompidos, comprados por el régimen, trabajando para ellos, que yo no me uno a esto porque van entonces y están trabajando para el régimen. Pero eso no sucede en todas las luchas contra dictaduras. Sí sucede, porque son muy pocos los que no encuentran cabida a venderse. Yo creo que en Venezuela hay un ejemplo y por eso quizás la han aislado, que es María Corina Machado. Eh, y es penoso. No es que yo esté favoreciendo a uno sobre otro, pero sí vemos esa actitud zigzagueante en líderes como Capriles, por ejemplo, Rosales, por otro lado, que muchos lo acusan de hacerle carantoña al régimen militar. Y entonces, eso es triste, porque ahora vienen unas primarias que sabrá Dios cómo las van a implementar y cómo el régimen va a influenciar en esas primarias de la oposición para que salga un candidato que ellos puedan aceptar. Ahora, En mi, usted piensa y habló de las elecciones. Unas elecciones que no era como las podía haber hecho Torrijos, que era un dictador, pero que quería Panamá. Nadie quita que sea un dictador ni que sea asesino, pero él quería trascender, ¿no? Esta gente que está al frente de Miraflores no son ni políticos ni diplomáticos, son una cuerda de delincuentes y no lo digo yo. La Corte Penal Internacional anda tratando de enjuiciarlo. La justicia norteamericana le ha puesto precio a la cabeza de varios de ellos, sobre todo de los dirigentes. Ahí están los grupos terroristas colombianos trabajando con ellos. Ahí están los narcotraficantes, van los terroristas narcotraficantes. Entonces, toda esa gente por las buenas no va a salir y diplomáticamente menos. Después de la diplomacia que viene, los militares, y si los militares están comprados, porque había mucho dinero y porque así les enseñó, entre otros, Fidel Castro, que lo primero que hizo fue cortar cabeza a todas personas que pudieran darle sombra, por mucho que hayan sido compañeros de él. La diplomacia es la salida. Unas elecciones son la salida. es que, visto de esa forma, la única salida es una revolución armada. Y no creo que nadie en Venezuela la va a implementar. O la salida de un pueblo harto a la calle donde va a haber mucho muerto. Exactamente. Yo quiero hacer una pequeña diferencia porque la dictadura panameña tuvo tres etapas. La etapa del general Torrijos, donde Carlos Andrés Pérez jugó un papel muy importante en la reversión del canal de Panamá a manos panameñas, y esa etapa duró hasta 1981. 81, cuando muere Torrijos en un accidente que nunca se comprobó si había sido accidente o no, entra Rubén Darío Paredes, que prácticamente está 2 años al frente de las fuerzas de la Guardia Nacional. Noriega, el 13 de agosto de 1983, cambia el sentido de la fuerza pública y le llama fuerzas de defensa, inspirado en las fuerzas de defensa de Israel. Y él es el que cambia la percepción del militarismo panameño, que según sus defensores, Torrijos ya iba camino hacia la democracia. Yo me opuse tanto a Torrijos como a Noriega y como a Paredes. Sin embargo, en ese momento, Noriega tiene el apoyo de los Estados Unidos y es una realidad. Los Estados Unidos tenían a su hombre en Panamá, porque la política de Estados Unidos no es una política de fiar, porque se fundamenta no en principios, sino en intereses. Hasta que su hombre fue convencido por Fidel Castro para que también fuera su hombre. Bueno, es que Noriega, no sé si conoces este detalle de mi vida. Noriega me mandó a matar a mí en 1989 cuando yo regresé de Estados Unidos. Y al final de su vida
me acerqué a Noriega. Lo primero que le pregunté es por qué me habías mandado a matar. Por supuesto que me lo negó, pero al final de su vida, yo me hice muy amigo de Noriega estando en prisión y fui quien lo sacó de la prisión para que tuviera un tratamiento para un preoperatorio y fuera llevado al hospital donde muere, por una operación muy difícil. Y él me cuenta la invasión de Granada. Él era un agente doble. A él, John Casey, o Bill Casey, que era el director de la CIA, lo llama y le dice, tenemos un problema en Granada. ¿Y cuál es el problema en Granada? Que al final del aeropuerto donde iban a aterrizar los aviones militares de Estados Unidos había una escuela muy grande y ellos no querían causar muertos al llegar a la invasión de Granada. Y le dice, háblate con Fidel Castro para ver si nos ayuda. Y Noriega, que me cuenta eso, y eso está en los anales de su vida. Él llama a Fidel Castro y arregla con él para que las fuerzas cubanas que estaban en Granada no atacaran. Y entonces no atacan. O sea, él era un agente doble y los gringos sabían eso. Y en Porque el caso, y en el caso de Carlos Andrés, tan amigo que fue de Fidel Castro, eh, ¿qué buscaba Carlos Andrés según su punto de vista y por qué hay tantos dirigentes latinoamericanos y españoles, demócratas, que admiran a Fidel Castro cuando Fidel Castro es el chulo del Caribe? Vivió de chulearle a los rusos, a todo el mundo. bueno, se convirtió al final de su vida en el chulo de Venezuela, con el Sí. beneplácito de Hugo Chávez, que yo me imagino que lo engañó diciéndole que él iba a ser quien iba a reemplazar a Fidel Castro en América Latina Ajá. y Chávez se lo creyó. ¿Y qué le dijo y a los dirigentes democráticos de América Latina, la mayoría de ellos, que se babeaban por él y lo admiraban? Bueno, desafortunadamente fue una época que la vivió Venezuela en el año 59, cuando Betancur y cuando llegó en la invasión cubana a Venezuela, donde también ellos trataron de meterse en Panamá con una expedición en Sí. 1959 igual. Pero nos desviamos del tema. ¿Es posible por elecciones? ¿Todavía usted cree que la diplomacia y la política puede sacar a esta banda de delincuentes? Es que si no buscamos ese camino y no afianzamos esa, ese recorrido eh, en la mejor forma posible, en la mejor forma posible, nosotros no lograremos tener una Venezuela con alguna posibilidad de cambio. Eh, Desafortunadamente, yo sí creo que hay herramientas a nivel internacional eh, que no se están utilizando o que cada día se desvanecen más, porque yo creo que la posición de Estados Unidos ahora cada día es más débil frente a Venezuela. Y es más débil porque ahora Venezuela tiene más gente que la apuntala. Me refiero a Colombia, me refiero a Argentina, me refiero inclusive a algunos gobiernos europeos que ya no denotan cansancio en la ayuda a las ¿Y políticas qué debe hacer norteamericanas. entonces la oposición venezolana? Bueno, la oposición tiene que unirse sin egoísmos. Pero unirse para qué si no va a tener ayuda, no tiene armas. ¿Ok? Cada vez tiene menos ayuda internacional, aunque yo creo que los norteamericanos siguen presionando y siguen ayudando. De hecho, detrás de todas estas conversaciones de México, por un poco que mucha gente diga, o nada que mucha gente diga que se logró, se hace, ¿no? Con la presión de ellos. Y eso también significa que el régimen necesita una pantalla de que sí están dispuestos a hablar, pero los culpables son los otros. Entonces, ¿qué puede hacer la dirigencia venezolana? Además de los más importantes, unirse, porque no se van a unir todos, porque somos seres humanos, ¿no? Y en ninguna parte del mundo pasa eso, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial con los franceses. Recuerde cómo estaban los franceses, que tenían un gobierno interno que estaba a favor o se hacía el loco frente a los nazis. De Gaulle desde afuera era el que luchaba. O sea, ¿qué puede Yo hacer? creo que la pregunta que me haces tiene su respuesta
en el mismo pueblo venezolano, con la caída de Marcos Pérez Jiménez. Y lo que sale después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, que quizás habría que hacerlo antes, una especie de acuerdo de punto fijo entre todos los sectores venezolanos. Pero ahora no se puede hacer eso porque Pérez Jiménez se va porque se le alzan los militares, excepto los cadetes que estaban a su favor y el batallón Bolívar, que sí estaba a las armas, efectivamente, los aviadores se alzaron, no tenía aviación, los tanques se alzaron, no tenía tanques, ¿okay? Y estaban conspirando desde hacía tiempo unidos los adecos y los comunistas, pero también eran perseguidos y demás. Y sus máximos dirigentes estaban en el exilio. Es muy diferente ahora. Bueno, es muy diferente. Siempre las situaciones van a ser diferentes. Es muy diferente el Carlos Andrés Pérez de su primer mandato al Carlos Andrés Pérez de su segundo mandato, que en las políticas que promueve, si bien las más inteligentes que podía tomar en ese momento le llevan a la ruptura con su partido y hasta lo expulsan de Acción Democrática. Sin embargo, si bien la situación es diferente, hay que seguir agotando esa vía, pero con un programa común. Es difícil, imposible se ve, pero hay que seguir intentándolo. Sino, ¿qué otra salida va a tener Venezuela? Estados Unidos no va a invadir a Venezuela. Eso, ¿Por qué se invadió Panamá? ¿por qué, perdón? ¿Por qué se invadió Panamá y invadió Granada? Por decirle dos afirmaciones que usted nos hizo. Bueno, la invasión a Panamá no la pidió ningún dirigente político panameño en Panamá. Se gestó en Washington, quizás porque el momento era importante para George Bush hacer la invasión y promoverla. Los líderes políticos panameños fueron avisados de la invasión la tarde anterior y el presidente de mi partido, el líder de la democracia cristiana mundial, Ricardo Arias Calderón, le planteó al embajador de Estados Unidos, al encargado de negocio que había, que si esa acción era posible detenerla. Por supuesto que ya estaba en movimiento. O sea, no hubo ningún panameño que la pidió. No crea que la invasión fue aceptada por todos nosotros. Por supuesto que la población, al igual ocurriría con Venezuela, cuando llegaron los gringos, se voltearon a las calles como si fuera la victoria celebrada por los franceses o los belgas o los holandeses cuando entraron las fuerzas militares norteamericanas después de la Segunda Guerra. Pero no fue fácil ese proceso, no fue fácil. Y Pero ahora es imposible, dice. ¿Es imposible la invasión norteamericana? yo creo que las situaciones han cambiado totalmente. Yo creo que la geopolítica, que ese es otro de los factores negativos para Venezuela, no está para buscar soluciones para Venezuela ni para Nicaragua. Ahora mismo la crisis mundial está llevando a los países a ver qué diablo pasa en la solución del problema entre Rusia y Estados Unidos. Yo sí creo que la solución de Venezuela y la solución quizás de Cuba y de Nicaragua podrían venir en la medida que se encuentren caminos de solución para lo que está ocurriendo en Rusia y con Ucrania. Una paz, por ejemplo, un arreglo con Ucrania, porque desafortunadamente nuestros países están a la merced de lo que ocurra entre China, Rusia y Estados Unidos. Es una realidad. Ahora bien, otra cosa. Uno a uno, los países están cayendo por votación popular, están cayendo en gobiernos populistas de izquierda. Los demócratas de América Latina se han sentado a reunirse, y pregunto también a los venezolanos, a los dirigentes demócratas venezolanos, ¿en qué fracasamos? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no nos quiere? Porque en el fondo somos iguales a los izquierdistas. Agarremos el caso de Lula. Lula ha ganado a pesar de ser un presidente que impulsó la corrupción a lo interno de Brasil e instituyó
la corrupción a nivel de muchos de nuestros países, incluyendo Venezuela, Eso Colombia, es Panamá, cierto, Odebrecht, República pero Dominicana, etcétera, y eso es gana las cierto, eso elecciones. es cierto ¿Por Odebrecht, qué? pero hizo cosas muy favorables que Por el pueblo supuesto. sintió y ese es el pueblo que Claro, vota. claro que sí, pero por eso digo, es que quienes somos de derecha no tenemos el grado de unidad, o quienes decimos ser de derecha o de centro derecha, no tenemos el grado de unidad que nos muestra la izquierda. Y entonces tenemos por un lado Macri, cuyas políticas hoy son desvalijadas por los Fernández. Tenemos a un Bolsonaro que, si bien es de derecha, ignoró la pandemia, causó muchas muertes, destruyó gran parte de la Amazonia. Entonces, ¿qué es lo que ve la población? Prefiero lo que tenía antes, que bajó el ritmo de pobreza de la población brasileña a récords inigualables. Es una realidad. Pero además el presidente es para la mayoría, para todos, pero Así es, justamente lo para la mismo mayoría, pasó en no para una Colombia. élite. Lo Ajá. mismo pasó en Colombia con el presidente Iván Duque, que si bien le ganó antes a Petro en las elecciones anteriores, en esta no había una fuerza democrática capaz de enfrentársele, porque Rodolfo Hernández no lo era. Una persona improvisada, sin partido, locuaz en su manera de hablar, sin proyecto de país. Entonces, esa fue la respuesta que le dio a la derecha la población colombiana. Entonces, miren, hay un gobierno de derecha ahora mismo, porque si alguien me pregunta cómo yo defino a Nayib Bukele, yo tengo que decir que es un gobierno de derecha. Sin embargo, ¿por dónde va? Por un camino autoritario, que si bien en este momento goza del apoyo de la gran mayoría de su población, está minando las instituciones democráticas. Ya vamos para 10 meses sin garantías. Hoy el país nos trae el reflejo de lo que está ocurriendo con las nuevas detenciones, que si bien es cierto, están eliminando los asesinatos y están eliminando las extorsiones, no que se daba con las pandillas o las maras, no están totalmente eliminadas, y cuando esa gente salga de ahí, que en algún momento va a tener que salir, va a ser peor. Entonces, no nos extrañe que el próximo gobierno de El Salvador, el próximo, o quizás dentro de 2 periodos, vuelva otra vez a la izquierda, que resultó ser tan corrupta como los gobiernos de derecha, que en eso hay una similitud. Hay una similitud. Mire, los dos presidentes del Frente Farabundo Martí han resultado ser dos grandes pillos. Me refiero a Sánchez Serén y a Funes. Los dos se fueron a refugiar a Nicaragua huyéndole la justicia de El Salvador. Entonces, ¿qué nos espera? Tenemos que forjarnos nuestro propio destino con soluciones propias. Ahora, Difícil decirlo. ok, lo entiendo, pero por otro lado hay una eh, crisis para la gente de dirigentes. No es lo mismo los anteriores dirigentes soviéticos inmediatos que Putin, no, menos que Gorbachev y etcétera. No es lo mismo Trump que Bush o que el propio McCain, que fue candidato pero perdió, pero que era un hombre de altura, ¿no? Y que era un auténtico republicano con los valores de los republicanos. Y ahí dicen que no es lo mismo los dirigentes políticos nuestros en Venezuela que aquellos fundadores de la democracia, Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, el mismo Gustavo Machado del Partido Comunista, que no son lo mismo, que hay una crisis de dirigentes. Lo mismo Una pueden decir crisis, los franceses, los italianos, todos. es una crisis universal de dirigentes. ¿Por Lo qué? vemos en las elecciones de Estados Unidos. Una persona como Biden enfrentándose a un Donald Trump. Ninguno era alternativa para un Estados Unidos que quiere seguir adelante modernizándose. Los dos representaban una rémora del pasado y no representaban nada nuevo. Lo mismo ocurre en nuestros países, que terminamos eligiendo al menos malo, Pero ¿por porque no qué? hay ¿Qué es lo que pasa con los dirigentes? Porque es una mundial por los cambios, la revolución tecnológica, que así como nosotros los seres normales y corrientes que no estamos metidos en política, unos son médicos, otros son ingenieros, otros son trabajadores de servicio, lo que usted quiera, estamos desorientados por todos estos cambios dramáticos.
¿no? Lo mismo sucede con los políticos y las ideas políticas que durante un tiempo fueron beneficiosas y estuvieron al día e hicieron el progreso de las naciones y que ahora nadie las quiere. Realmente esa es una de las grandes inquietudes que me planteo. ¿Por qué se está dando eso en el mundo? ¿Por qué se da en nuestros países? Por ejemplo, yo fui adversario del general Torrijos, pero yo tengo que admitir que durante el régimen de Torrijos, si bien hubo exiliados, si bien hubo asesinatos, por lo menos había objetivos comunes, que era la recuperación del canal. Sin embargo, el resultante de esa clase dirigente que dice ser torrijistas, o sea, seguidores de Torrijos, han resultado ser unos verdaderos pillos en todo el Pero sentido de la por qué palabra, tanto, por qué la política se ha convertido en un negocio? ¿O porque se ha siempre fue? convertido, lo que acaba de decir, en un negocio. Yo llego al poder para enriquecerme y entonces en ese proceso de enriquecimiento no me importa lograr lo que está viendo hoy Panamá. Panamá, a pesar de que se dice que es uno de los países que tiene el mayor Producto Interno Bruto de América en términos de población, Panamá es el país que está de primero entre los países con más brecha de desigualdad a nivel educativo primario. Y eso es una vergüenza. Panamá está entre los 3 países más desiguales de del continente americano. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra por un contubernio entre las clases políticas y los poderes económicos, que se olvidan de todo lo que hay en el medio. Y entonces la consecuencia de eso es la eliminación de la clase media o la disminución de esa clase, más pobres y más ricos. La división se va haciendo más grande. Y entonces eso es lo que hay que romper. Desafortunadamente, gobernantes, ahora que leo el libro de Antonio Ledesma y me doy cuenta de las cosas que hizo, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez con el tema educativo, las becas Mariscal Ayacucho, aquí en Panamá, es todo lo contrario. Aquí se le da apoyos económicos a los hijos de los diputados, a los hijos de los ministros, una cosa increíble. Una cosa increíble lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque hay una desfiguración total de lo que es el servidor público. Eh, ya no hay la clase política que hubo en Venezuela en Acción Democrática o con la gente que dirigía allá como Arturo Uslar Pietri, Prieto Figueroa, Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt, a pesar de sus inicios como miembro del Partido Comunista, supo adentrarse en los principios democráticos. ¿Y por qué no mencionó a Caldera y a Luis Herrera? Bueno, porque yo toda la vida he sido demócrata cristiano y también lo menciono. Y yo participé también en esos gobiernos, visité muchas veces Venezuela. No, lo menciono porque también creo que ellos aportaron mucho. Pero les mencionaba porque estoy leyendo el libro de Carlos Andrés Pérez, de Antonio Ledesma, que me va a tocar presentarlo. Así que me he adentrado en ese gobierno. Pero la política de Venezuela en términos de petróleo, por ejemplo, una política conjunta de todos los partidos políticos, que Chávez se encargó de destruirla. ¿Quiénes llevaron a Chávez al poder? Es cierto que hubo parte importante de los partidos y su mal manejo. Me refiero al bipartidismo que existía en Venezuela. Sin embargo, a Chávez también lo llevaron los sectores económicos. Los grandes medios, las grandes cadenas de comunicación fueron los que llevaron a Chávez allí. Yo le voy a decir una cosa. Yo tenía el principal programa de opinión de la televisión venezolana en primer lugar del rating. Era mínimo 3 horas en la mañana por Venevisión. A mí jamás nadie, ninguno de la directiva, y mucho menos Gustavo Cisneros o Carlos Bardazano, me dijo, censura a fulanito, invita a fulanito, trae a fulanito, no traigas a fulanito, pregúntale a fulanito tal cosa. En absoluto. Yo no sé qué pasaba en otros canales, pero eso es mentir en el caso mío. O Y sea lo que creo.
y lo creo. Pero ahora, por ejemplo, Pero perdone, y por último, los grandes capitales, yo creo que en todas partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ok? Y en Venezuela siempre, le dan dinero para sus campañas a no solamente al candidato que va adelante, que piensan que va a sino ganar, les al conviene que se más, enfrenta. sino a los otros también. Supongo que a Chávez Frías pasó lo mismo. Le dieron supongo que le dieron a un candidato serio de primera como era Salas Roma y le dieron a una candidata como era la Miss Universo, nuestra Irene Sáenz, y supongo que le dieron a Chávez Frías, supongo que le dieron algo a Miguel Rodríguez, que la gente que admiraba a Carlos Andrés Pérez, porque ahora todo el mundo lo admira, pero entonces no, debía haber votado por él, ¿no? Porque era el ministro más importante de Carlos Andrés Pérez, el de la política económica. Yo supongo que a Chávez le pasó exactamente. Y cuando empezó a ganar las elecciones, las encuestas con mayor razón. Pero Chávez sabía convencer a la gente y le decía a la gente lo que quería oír. Era el populista típico. El populista típico. Yo creo que por eso fue que ganó. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando tenía un programa de televisión que lo tuve por 53 semanas, nosotros entrevistamos a Chávez. Era una persona totalmente inofensiva. Nadie pensaba hacia dónde iba a llegar. Y no creo que haya sido eh, un estudioso comunista ni nada por el estilo, sino que simplemente fue inducido por Fidel Castro, por su interés a llevarlo hacia allá. Y mucha gente que se le pegó eh, adulándolo. Eso me acuerda del libro de Decio Larriba, El elogio de la adulancia, Sí, que a esos líderes les encanta que los adulen. Y bueno, eso era Chávez. le voy a decir una cosa. Tanto la verdadera mujer de su vida, que se llama Irma Marxman, que lo llevaba a las conspiraciones y demás, y que inventó aquello del árbol de tres raíces, como su compadre y amigo de toda la vida, Urdaneta, los dos me dijeron por separado, ¿no? Y en privado, o sea que no tenían por qué decir una mentira, a mí que me lo presenten. El Chávez que yo conocí con interés de llegar al poder era una de las personas más adulantes que yo he visto en mi vida, pero era simpático y sabía hablar, ¿no? Y era una esponja para aprender cosas que le interesaban a él. Entonces, ganó porque la hora de las votaciones y la democracia consiste en quien tiene más ángel en televisión. Así es trágico eso, es trágico. Bueno, pero los demócratas y los dirigentes auténticos deben sentarse, ¿no? Y ver qué hacemos y no tenerle tanto miedo a la izquierda y apoyar a los gobiernos democráticos. Cuando Rómulo Betancourt, usted que lo mencionó, él tenía una política de cualquiera dictadura, sea del signo que fuera, él rompía relaciones con la dictadura. Bueno, y eso fue lo que ocasionó el distanciamiento de Betancourt con Carlos Andrés, cuando Carlos Andrés decide eh, entablar relaciones con Cuba. Pero bueno, yo sí creo que nos falta a los demócratas esa unidad que aparentan tener todos esos partidos de izquierda, que yo tampoco les tengo miedo porque para mí son todos iguales. Yo les llamo comunistas de caviar, porque les encanta, sin haber leído a Marx ni nada por el estilo, les encanta la vida de todo lo que ellos le critican. Les encantan la buena vida, la parranda, el desorden y todo lo demás. Y eso lo vemos en la gente que rodeaba a Chávez y todo lo que pasó con todos los que se beneficiaron con Hugo Chávez, que nosotros aquí lo hemos visto en reducida forma, porque quizás no tenemos los tantos recursos, pero lo vimos con el caso de Odebrecht. No, y de los papeles de Panamá, Los papeles de Panamá, yo creo que reflejan otra situación, pero allí hay otra varios situación. políticos metidos en eso. Sí, pero yo creo que lo de Odebrecht es el caso de Bueno, corrupción. El caso de los papeles de Panamá no es una corrupción en Panamá, sino una corrupción global, sí, sí. global, inclusive que muchos hoy ignoran
ahora que estamos viendo el campeonato de fútbol, y yo estaba viendo cuánto le pagan a Mbappé, como se llame, al Sí, francés, le pagan 90 millones de euros. ¿De quién sí, es el Paris Saint-Germain? De la dinastía Al-Thani de Qatar. Ahí no habrá lavado de dinero porque esa gente no puede, con el negocio del fútbol y de ese equipo, resarcirse de lo que les cuesta esa operación, que debe costarle 500 millones de euros al año. Sin embargo, nadie los investiga a ellos. Entonces, eso explotó en Panamá y destruyó el negocio de las sociedades anónimas en Panamá sí. Coches, sí, para fomentarlas en los Estados Unidos. nos queda solamente un minuto antes de que nos corten, a que Zoom nos corte. Espero que no sea la última vez, sino tenerlo a menudo cuando usted quiera, ¿sí? Estoy a la orden, Napoleón. Y Sabes que para gracias, mí Venezuela tiene un especial espacio en mi ser. Personas como Aristides Carbani, Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, eh, Pérez Vivas, tantos otros, Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, con quien me comunico de vez en cuando, guardan un espacio especial en mi ser. Así que para mí, Venezuela seguirá siendo lo que quiero que sea para todos ellos, para todos ustedes. Un y yo le oasis de pido a libertad y de usted, democracia. y yo le pido a usted, como le voy a pedir ahora a Antonio Ledesma, que es muy amigo nuestro, y Michi Caprile, que entre todos, que se reúna un grupo de gente como lo está haciendo, por ejemplo, Asdrúbal Aguiar con ideas, para que empiecen a discutir, bueno, en qué fallamos y qué podemos hacer, porque tenemos que hacer medidas duras, es verdad, para levantar los países, pero ¿qué hacemos paralelamente a esas medidas duras mientras llegan a la población, a la gran población, a la gran masa de gente humilde que crece y crece, de gente pobre que crece en un continente que hace unas décadas atrás era considerado el continente del futuro? De verdad que muchísimas gracias, ¿sí? Gracias, Napoleón. Buenas tardes. Hasta luego.